Estimados, tengan todos muy buenas noches y reciban desde la Universidad de Piura la más cordial bienvenida al webinar que tiene como tema Nuevas disposiciones legales laborales como consecuencia de la pandemia del COVID-19, a cargo del profesor José Valle Benítez. El profesor es abogado egresado de nuestra Universidad de Piura. Por muchos años ha sido catedrático de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la universidad y es socio además de Estudios Jurídicos Valle Benítez. Esta sesión se ha planificado de dos partes principales. En la primera está programado una exposición del experto, en este caso el profesor, durante unos 30 minutos. En la segunda parte del webinar consistirá en una ronda que durará igualmente 30 minutos más. Para ello tienen habilitado en la parte inferior de su pantalla un icono que dice preguntas y respuestas, para que hagan las preguntas que consideren pertinentes. Haremos el esfuerzo por dar la respuesta a la mayor cantidad posible de estas. Realmente, vale comentarle que el webinar está siendo grabado, ¿ok? Para después ser compartido con ustedes. Tenemos una página en YouTube donde podrán conseguir como posgrado empresa UDEP. Una vez más, estamos agradecidos por su participación. Aprovecho para saludar a nuestros egresados y amigos de la Universidad de Piura, así como para darle la más cordial bienvenida a quienes por primera vez se encuentran en un espacio de la Universidad de Piura. Bienvenido a la UDEP. Ahora cedo la palabra al catedrático José Valle Benítez. Profesor, bienvenido y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Ante todo, quiero agradecer a mi universidad, a la Universidad de Piura, por la invitación hecha con la finalidad de dar a conocer algunos aspectos legales relacionados a la pandemia del COVID-19 y su incidencia en el ámbito laboral peruano. Agradezco también a todos y cada uno de los participantes y espero de alguna forma esclarecer las dudas que se tengan sobre este más que interesante tema, haciendo hincapié desde ya que tal vez la exposición que dé sea bastante breve en beneficio de las preguntas que tengan a bien hacer. Lo primero que tenemos que tener en cuenta sobre el azote de la pandemia del COVID-19 es que es una situación mundial nunca antes vista por nuestra generación. Sabemos de pandemias anteriores, mucho más feroces, que flagelaron a la humanidad, ¿no? La peor de ellas, la viruela, que mató a 300 millones de personas, o el sarampión, que mató 200 millones de personas, la peste negra en la Edad Media, o la mal denominada gripe española de 1918. El mismo virus del SIDA, o VIH, que hasta ahora sigue matando gente, ¿verdad? Pero esta pandemia tiene un matiz desventajoso especial que lo diferencia a todas las demás. ¿Y cuál es? La rapidez de su propagación. Escuchaba el día de ayer a un funcionario del denominado Comando COVID-19 que indicaba que esta enfermedad es tan veloz que siempre estamos detrás de ella. Y no le falta razón, ¿no? Y esta rapidez de propagación se debe no solamente a las características de la enfermedad, sino también que, y sobre todo, se debe a uno de los fenómenos a los cuales le tenemos que agradecer el estado de modernización de la civilización actual. Y me estoy refiriendo a la globalización, que si bien es cierto ha permitido benéficamente para el hombre un estado de cercanía social mundial, es esta misma cercanía la que ha permitido, por ejemplo, que en una semana el virus se extienda a más de 40 países. La rapidez y la facilidad de propagación son dos de las principales características del COVID-19 y en la que mucho tiene que ver la convivencia social humana. La convivencia cotidiana, la diaria, la de todos los días, la de salir a pasear, la de salir a comprar a los grandes supermercados, la de salir a comprar a los mercados, a la tienda de la esquina, la convivencia recreativa, la de salir a los cines, a los restaurantes, a los bares, a las discotecas, y también la convivencia laboral, que al menos en el Perú se caracteriza, y en gran porcentaje, por esa interacción diaria, física, no solamente entre los propios trabajadores, sino entre trabajadores con sus empleadores, con sus clientes, con sus proveedores, con sus abastecedores, con sus, qué sé yo, con una infinidad de personas. Y esta interacción es justamente el caldo de cultivo para la propagación del virus.
El COVID-19, que además es una enfermedad de la cual no tenemos mayores conocimientos, nació, se propaló y se introdujo a una velocidad desconcertante en los países, tomando totalmente desprevenidas a las autoridades. El Perú no es la excepción, ¿no? Y podemos ver que en gran medida las soluciones dadas por el gobierno son soluciones rápidas. Y la rapidez, si bien es cierto, es necesaria en estos casos para frenar los efectos de la pandemia, lamentablemente no son un aliciente para la configuración de normas en ningún sistema u ordenamiento jurídico. ¿Criticable? Sí, mucho. ¿Justificable? También, porque necesitamos de este tipo de medidas para poder frenar la pandemia. Obviamente, no todos estarán de acuerdo con las disposiciones gubernamentales. Habrán algunos que les parezcan injustas, habrán otros que les parezcan inadecuadas, incluyéndome, ¿no? En el campo laboral sucede exactamente lo mismo. Y si tomamos en cuenta lo que ha dicho la Organización Internacional de Trabajo sobre las consecuencias del COVID-19, el panorama es bastante desalentador. Según la Organización Internacional de Trabajo, según la OIT, los efectos de la pandemia global del coronavirus en el empleo será devastador. Así, con estas palabras, ¿no? Podemos observar, pues, que las normas laborales emitidas por el gobierno también tienen esa característica que antes comentaba, la de la rapidez, ¿no? Son normas dadas bastante rápidamente. Y como consecuencia de ello, y la mayor de las veces, son normas bastante generales, bastante ambiguas. Bastante ambiguas. ¿Y qué produce ello? Bueno, ha producido, produce y producirá no solamente incertidumbre, sino también una serie de interpretaciones sobre las mismas. Interpretaciones que nos parecerán adecuadas, interpretaciones que nos parecerán inadecuadas, pero también interpretaciones fallidas. Bueno, pongo un ejemplo, ¿no? Para todos los que conocen más o menos del tema. Las interpretaciones dadas por la ministra de Trabajo sobre la suspensión perfecta de labores, ¿no? Eran interpretaciones bastante alejadas de lo que decía la propia norma. Pero esa es la consecuencia justamente de la emisión de normas rápidas, necesarias, ¿no? Pero lamentablemente que no suman dentro de un determinado ordenamiento jurídico o no suman como deberían sumar al menos, ¿no? En este sentido, de todas las medidas que ha tomado el gobierno, la de aislamiento social obligatorio es la que más ha afectado a las relaciones laborales, ¿no? Aislamiento social obligatorio que es consecuencia y causa al mismo tiempo. Es consecuencia de la pandemia del COVID-19 y es causa de la creación de las nuevas normas laborales que tienen como finalidad no solamente contrarrestar los efectos de la pandemia, ¿no? Sino además tratar de contrarrestar en la medida de lo posible el nefasto impacto económico de la misma. Esta norma de aislamiento social obligatorio o cuarentena se configuró en el Decreto Supremo 044-2020-PCM, que se produjo apenas 4 o 5 días después de haberse declarado el estado de emergencia sanitaria y que se caracteriza, entre otras cosas, por haber paralizado completamente la actividad empresarial en el Perú, ¿no? También la misma norma establecía las excepciones a esta paralización. ¿Cuáles eran las actividades permitidas? ¿Y cuáles eran las actividades permitidas? Bueno, las que estaban ligadas a la alimentación, a la salud, las actividades financieras, las actividades denominadas servicios esenciales, telecomunicación, combustible, energía eléctrica, etc. Y todas las actividades o servicios conexos o complementarios que permitan realizar estas actividades permitidas. Me pongo a pensar en una empresa de vigilancia que realiza servicios a una empresa cuya actividad está permitida. Además, excepcionalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas podía incluir actividades de los sectores productivos e industriales, siempre en coordinación con el sector competente, ¿no? Entonces, desde este enfoque,
Y dado el tiempo previsto para la exposición, claro, analizar todas las normas que se han emitido durante el periodo de la pandemia seguramente tomaría más que un par de horas. He querido priorizar aquellas normas que creo yo han suscitado mayor interés o mayor controversia en el sector de trabajo. Obviamente, viéndolo desde el punto de vista del derecho laboral en el ámbito privado, que es mi especialidad, y acentuando esa relación entre empresa y trabajador. Antes de iniciar este análisis normativo, quiero hacer una acotación general. Las nuevas normas laborales dadas durante la pandemia, creo yo que tienen una principal característica. Son y deberían ser normas temporales, normas muy limitadamente temporales, aunque a decir de varios filósofos, estadistas, sociólogos, economistas y expertos en derecho, la principal consecuencia o efecto mundial del coronavirus será que va a modificar la forma en que vemos y actuamos en el mundo. Si ello resultare cierto, algunas de estas nuevas normas laborales que se han dado durante la pandemia, seguramente sobrevivirán a la misma. Estoy pensando, por ejemplo, en los trabajadores del grupo de riesgo, tal vez, ¿no? Bueno, empezamos con el decreto de urgencia 026-2020, que se dio el 15 de marzo, el mismo día en que se dio el dispositivo de aislamiento social obligatorio, y que dividió prácticamente a los trabajadores en 4 clases durante la pandemia. Aquellos trabajadores que podían realizar trabajo remoto, ¿no? El trabajo remoto, que es aquella labor que la puedes realizar desde tu domicilio o desde el lugar de aislamiento domiciliario, y que es muy parecido al teletrabajo, con sus muy pocas características de diferencia. Acá hay una situación interesante. El trabajo remoto tenía que respetar tanto las características del vínculo laboral como la remuneración del trabajador, ¿no? Entonces tenemos esta primera clase sobre trabajadores que realizaban trabajo remoto. Los segundos, los trabajadores que no podían realizar trabajo remoto porque eran trabajadores confirmados con COVID-19 o se encontraban con descanso médico. Para este tipo de trabajadores operaba la suspensión imperfecta de labores, que quiere decir que no existe la obligación de prestar el servicio, pero sí la obligación de remunerar. El tercer grupo de trabajadores eran los trabajadores denominados grupo de riesgo, ¿no? Cuyas características se encuentran en un documento técnico aprobado por la Resolución Ministerial 084-2020-MINSA. Este tipo de trabajadores obligatoriamente debía y debe realizar trabajo remoto. Pero para aquellos trabajadores dentro del grupo de riesgo que no puedan realizar trabajo remoto por las características de la prestación del servicio, la norma les asignaba una licencia con goce de haber compensable. Si nosotros nos podemos dar cuenta, las tres primeras clases de trabajadores en que la cual dividió el decreto de urgencia 026-2020, gozan de una compensación económica. Pero había una cuarta clase de trabajadores. ¿Cuáles eran? Los que no podían realizar trabajo remoto porque por las características, obviamente, de su prestación de servicio, necesitaban de su presencia física en el centro de trabajo y, además que no podían realizar trabajo remoto, no se encontraban dentro del grupo de riesgo. Para estos trabajadores, que era la gran mayoría, no se decía absolutamente nada en la norma. Y originó otra vez y nuevamente, ¿no?, un sinfín de interpretaciones sobre la misma. Tuvimos que esperar hasta el decreto de urgencia 029-2020, que se da el 20 de marzo, 5 días después, para que recién se regule la situación de este tipo de trabajadores. ¿Y qué decía este artículo este dispositivo en el artículo 26.2? Que este tipo de trabajadores, los ya comentados, los que estaban en la cuarta clase, les correspondía también, obviamente, una licencia con goce de haber. Este era el derecho que le otorgaba la ley, ¿no? Esta era la premisa jurídica, el presupuesto jurídico. Y sobre esa licencia con goce de haber, la norma decía, en el inciso B de este artículo 26.2, ¿no? Decía en el artículo 26 del artículo
26.2, la norma decía que se aplicará, en el sector privado se aplicará lo que acuerden las partes. Y que de no haber acuerdo, corresponderá la compensación de horas posterior al estado de emergencia sanitaria. Pero lo que yo quiero que se tenga presente es que este acuerdo, creo yo, no podía ir contra la licencia con goce de haber establecida como un derecho mínimo, creo, para los trabajadores. Los acuerdos estaban más dirigidos en cuanto a la compensación, pero no podía haber un acuerdo, por ejemplo, con el trabajador para suspender acuerdos individuales de suspensión perfecta de labores, que se dieron mucho. Yo creo que estos acuerdos en realidad son nulos. ¿Por qué? Porque el derecho mínimo reconocido por la legislación vigente durante la pandemia establecía que todos los trabajadores en este estadio de inactividad o descanso forzoso les correspondía una licencia con goce de haber. Surgieron varios temas a partir de esta situación y sobre todo relacionado con las vacaciones, ¿no? La primera pregunta que se hacían es, ¿puedo otorgarle vacaciones a mi trabajador durante la vigencia de este decreto de urgencia? ¿O puedo acordar vacaciones con ellos? Para mí la respuesta es no. En primer lugar, porque no lo prevé la norma. Y en segundo lugar, porque no se cumple con la naturaleza jurídica de la figura de las vacaciones, que es ser recreativa para el trabajador que se encontraba y se encuentra hasta ahora en un estado de aislamiento forzoso, ¿no? Por tanto, creo que las vacaciones no se pueden otorgar a partir de la vigencia del decreto de urgencia 029-2020. ¿Qué pasaba también? ¿Qué otras preguntas habían sobre las vacaciones? Era, ¿qué pasaba si con el trabajador yo ya programé sus vacaciones antes de la vigencia de este decreto supremo? O ya acordé vacaciones con el trabajador antes de la vigencia de este decreto supremo. Dos situaciones. Si el trabajador venía gozando de vacaciones antes de la vigencia del decreto de urgencia 029-2020, él mismo gozaría físicamente de las mismas hasta su culminación. Culminaban y hacía o trabajo remoto o tenía el derecho a la licencia con goce de haber. Si el trabajador aún no gozaba físicamente de sus vacaciones, ¿no?, ya no podía gozar de las mismas a partir de la vigencia del decreto supremo y las mismas tendrían que ser pospuestas. Creo que es bastante entendible esta situación a partir de las premisas que he otorgado. Quiero terminar el análisis del decreto supremo 029, con una situación bastante controversial y en la que no sé si muchos abogados estarán de acuerdo conmigo. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que después de la cuarentena, ¿no?, después de la cuarentena, no quieren compensar las horas? No quieren hacer compensación por razones personales o por razones familiares, ¿no? Pueden ser razones personales. Oye, mira, mientras más vaya yo a mi centro de trabajo, más expuesto estaré al virus, al coronavirus, al COVID-19. O puede ser, oye, mira, voy a tener que trabajar 10, 11, 12 horas y voy a tener que descuidar mi ámbito familiar. No quiero compensar las horas. Yo creo que en estos casos, a solicitud del trabajador, sí se podrían hacer acuerdos una vez terminada la cuarentena, una vez terminado el periodo de emergencia sanitaria, acuerdos con los trabajadores para tomar esa licencia con goce de haber como vacaciones devengadas o adelantadas. Pero esto una vez culminada la cuarentena. Ese es mi punto de vista y mi perspectiva, ¿no? Estos acuerdos no se pueden tomar durante la cuarentena, sino una vez terminada la misma. Vamos ahora a analizar el decreto supremo que más polvo ha levantado, se podría decir, estos últimos días, o más interés ha suscitado en estos últimos días. Los dispositivos, tanto el decreto de urgencia 038-2020 como el decreto supremo 011-2020-TR, y que tratan sobre la suspensión perfecta de labores. Un tema bastante interesante, ¿no? Porque muchas empresas lo ven como el salvavidas durante el periodo de pandemia. Y digo durante el periodo de pandemia porque en realidad muchos han querido ver la suspensión perfecta de labores como una prerrogativa para los empleadores. Creo que no es así, ¿no? Una empresa que nace con un fin lucrativo, ¿no?, ni siquiera puede pensar en irse a una suspensión perfecta de labores, ¿no?, si no hay motivo para ello, ¿no? ¿Y qué es la suspensión perfecta de labores? La suspensión perfecta de labores es
el cese temporal, simplemente temporal, de las principales obligaciones de las partes de una relación de trabajo. El cese de la obligación temporal del trabajador de prestar sus servicios y el cese de la obligación temporal por parte de la empresa de remunerar. Esta suspensión perfecta de labores, según los dispositivos citados, puede ser total o parcial. Total cuando implica el universo de trabajadores de una empresa, o parcial cuando implica algunos trabajadores a uno o dos sectores de la empresa, de una determinada empresa. El procedimiento administrativo es, para ir a la suspensión perfecta de labores es bastante sui generis y ha causado bastante controversia porque se establece si es de aprobación automática, ¿no? Personalmente creo que no es de aprobación automática porque para terminar de configurarse necesita del pronunciamiento de la autoridad administrativa de trabajo, que puede ser expreso, con una resolución expresa, o puede ser a través del silencio administrativo positivo, pero necesita de un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo para terminar de configurarse la suspensión perfecta de labores. Entonces, más que de aprobación automática, yo creo que es de ejecución inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que comunicada la solicitud de suspensión perfecta de labores a la autoridad de trabajo, el empleador ya puede iniciar con la misma. Obviamente tiene que esperar la fiscalización y el posterior pronunciamiento de la autoridad de trabajo. Pronunciamiento que puede ser materia de impugnación a través de una apelación o a través de una reconsideración. La norma nos dice que nos tenemos que ir al artículo 25 del reglamento de la Ley de Fomento al Empleo para ver los plazos, ¿no? Es el Decreto Supremo 00196-TR y que indica que los plazos, una vez comunicada el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, son de 3 días hábiles para poder impugnar esa decisión, ¿no? A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta, si nos queremos ir a una suspensión perfecta de labores, es que esta es una medida excepcional, y así lo trata la ley. Y por ser una medida excepcional, tiene determinados filtros y determinados requisitos. Hay que cumplir con determinados filtros y con determinados requisitos. ¿Cuáles serían esos filtros? Los filtros serían 3, creo yo, filtros o presupuestos o supuestos, como quieran denominarles, ¿no? Una empresa se puede ir a una suspensión perfecta de labores cuando no puede implementar el trabajo remoto. 2, una empresa se puede ir a una suspensión perfecta de labores cuando no puede aplicar la licencia con goce de haber compensable. Y 3, una empresa se puede ir a una suspensión perfecta de labores, ¿no? Cuando por afectación económica, por el grado de afectación económica, no pueda ni implementar el trabajo remoto, ni aplicar la licencia con goce de haber compensable. Nosotros podemos ver, creo yo, hasta 3 supuestos en este sentido, ¿no? 3 supuestos o 3 filtros en este sentido. Habiendo explicado esto, podemos ver claramente que no todos los filtros implican o tienen connotación económica. Por eso creo yo, he escuchado a varios periodistas estas últimas semanas poner ejemplos de empresas. ¿Cómo es posible que empresas se puedan ir a una suspensión perfecta de labores si han tenido pingües ganancias el año 2018 y el año 2019? ¿No? Yo creo que este tipo de comentarios sin analizar la norma, lo único que hacen es crear un enfrentamiento social innecesario. Y lo he escuchado en medios periodísticos, televisivos, en las radios y en el medio de comunicación favorito de los grandes teóricos y doctrinarios de hoy en día, ¿no? En el Facebook. Fíjense, una empresa sin necesidad de estar afectada económicamente puede ir a una suspensión perfecta de labores porque así lo prevé la norma. La norma les da esa opción. O si no, repasemos de nuevo los filtros. Fíjense, una empresa se puede ir a una suspensión perfecta de labores cuando no se puede implementar el trabajo remoto, ¿no? Quiere decir que si en una empresa yo no puedo implementar el trabajo remoto, no puedo implementar el trabajo, sobre ese grupo de trabajadores en los cuales no puedo implementar el trabajo remoto, podré irme a una suspensión perfecta de labores, ¿no? Una empresa puede irse a una suspensión perfecta de labores cuando no puede aplicar la licencia con goce de haber compensable. Y la norma establece qué se tiene que entender por no se puede aplicar la licencia con goce de haber compensable. En primer lugar, cuando una empresa, ¿no? Dependiendo de la jornada del horario, una empresa cuenta con varios turnos que cubren las 24 horas.
Me pongo a pensar en algunas empresas de minería que laboran las 24 horas y tienen 3 turnos de 8 horas para sus trabajadores. Esos trabajadores no pueden, ¿no?, compensar las horas de trabajo. Es imposible. Otro requisito, se entiende también que no se puede compensar esta licencia con goce de haber compensable. No se puede compensar, valga la redundancia, cuando por la naturaleza riesgosa de las actividades realizadas por el trabajador ponen en riesgo su seguridad y su salud. No podemos, me pongo a pensar en los choferes de transporte interprovincial terrestre público, ¿no? Ellos tienen un máximo de horas que pueden laborar, que son 10 horas, si no me equivoco. Más allá de esas 10 horas, ponen en riesgo su seguridad y su salud y también de todos los pasajeros. En tercer lugar, cuando los horarios de las empresas están restringidos por normas legales. Y en cuarto lugar, dicen cuando escape al control de las partes. Me pongo a pensar en el artículo 5 del Decreto Supremo 007-2002-TR, que se refiere a los trabajadores no sujetos a jornadas máximas, ¿no? Entonces, cuando una empresa no puede aplicar esta licencia con goce de haber compensable, puede irse también, ¿no? Puede irse también a una suspensión perfecta de labores parcial con determinados grupos de trabajadores, con los trabajadores con los que no se puede aplicar esa licencia con goce de haber compensable. Conversando esta tarde con unos amigos, me han hecho ver de que hay una situación bastante interesante. Y creo que el Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL van a tener en cuenta al momento de hacer las inspecciones. Tal parece que sin irnos a la connotación económica, tendrían que establecerse los 2 requisitos para poderse irse a una suspensión perfecta de labores con estos trabajadores. Quiere decir que trabajadores con los que yo no puedo implementar el trabajo remoto y a la vez trabajadores con los que yo no puedo aplicar la licencia con goce de haber compensable, ¿no? La licencia con goce de haber compensable. Claro, porque si yo no puedo implementar el trabajo remoto, según las normas anteriores, ¿qué le corresponde a ese trabajador? Le corresponde la licencia con goce de haber compensable, ¿verdad? Entonces, creo que también se deberían reunir los 2 requisitos para poderme ir sobre estos trabajadores a una suspensión perfecta de labores. Creo yo que se debería reunir el requisito de no poder implementar el trabajo remoto y a la vez no poder aplicar la licencia con goce de haber compensable. Los 2 ejemplos que les acabo de dar entran, valga la redundancia, dentro de esta perspectiva. Claro, pues, un trabajador que es un chofer de una empresa de transporte terrestre interprovincial, con él no puedo aplicar el trabajo remoto. Y a la vez, como estamos diciendo, no puedo aplicar la licencia con goce de haber compensable. Entonces, si reúne los 2 requisitos, con este grupo de trabajadores puedo irme a una suspensión perfecta de labores. Por otro lado, en cuanto a la connotación económica, ¿no? En cuanto a la connotación económica, para ver si estamos o no dentro del rango de afectación económica, la propia norma estableció unas ratios que resultan de dividir la suma de las remuneraciones de los trabajadores entre el nivel de ventas de un determinado mes y compararlo con el mismo mes del año anterior, ¿no? Si el resultado porcentual es mayor a lo establecido en la norma, podemos considerar que esa empresa tiene, obviamente, está afectada económicamente por las medidas de la pandemia. Esta afectación económica, creo yo, divide a las empresas en 3 rubros. La primera, ¿no?, aquellas cuyas labores están permitidas. La segunda, aquellas cuyas labores están paralizadas. Y la tercera, aquellas empresas que no tienen más de 1 año. En cuanto a la primera, las labores que están permitidas, podemos observar que también hay una subdivisión, se podría decir, ¿no? Porque divide a las empresas, a micro y pequeñas empresas, y a las otras en mediana y grandes empresas, estableciendo puntos porcentuales diferentes que tienen que superar para considerarse afectadas económicamente. A su vez, divide, ¿no? A su vez, divide la norma en aquellas peticiones para suspensión perfecta que se iniciaron en marzo y aquellas que se inicien en abril. Lo mismo pasa con las actividades paralizadas, ¿no? Con las empresas que tienen menos a 1 año, obviamente, al no poder existir un rango comparativo con el año anterior, la norma nos dice que tenemos que tener en cuenta el promedio de ventas de los 3 primeros meses, ¿no? Siendo esto así, y habiendo visto los filtros,
quiero pasar a los requisitos para pedir una suspensión perfecta de labores. Los requisitos, en realidad, creo que no podemos hablar de requisitos, sino de requisito, porque el requisito es uno, tratar de mantener en la medida de lo posible la vigencia del vínculo laboral y las remuneraciones para los trabajadores. Pero en realidad, ese es el principal requisito, el único requisito que se necesita para poder solicitar una suspensión perfecta de labores. Tratar de mantener en lo posible la vigencia del vínculo laboral. ¿Y cómo hacemos esto de mantener la vigencia del vínculo laboral? Bueno, la norma nos indica muy claramente y hasta ordena la negociación con los trabajadores, ¿no? Privilegiando la negociación con los trabajadores. Y el Decreto Supremo 011 también incide mucho en la negociación con los trabajadores. Tanto en que si no demostramos negociación con los trabajadores, va a ser difícil que nos acepte una suspensión perfecta de labores. Y esta negociación tiene diferentes rubros o características, ¿no? Se puede otorgar descanso vacacional adquirido y pendiente de goce, podemos acordar el adelanto de vacaciones, podemos acordar la reducción del horario con el consiguiente reducción de remuneraciones, podemos hacer convenios de modificación salarial también reduciendo las remuneraciones, pero siempre respetando la remuneración mínima vital. La gran pregunta que yo me hago a partir de ello, ya creo que ya tenemos la media hora, 2 minutos más aunque sea, la primera pregunta que yo me hago a partir de ello es, ¿y qué pasa con las empresas que justamente por su situación económica no pueden negociar? ¿Por qué obligar a una empresa a negociar antes de irse a una suspensión perfecta de labores si van a haber empresas que lamentablemente, debido justamente a la afectación económica, tal vez no cuenten con nada caja y muy poco en sus activos fijos, no puedan ir a negociar con los trabajadores? ¿Cómo le puedo decir yo a un trabajador, oye, vengo a negociar contigo la reducción de tu remuneración si no tengo ni siquiera para pagar esa reducción de la remuneración? Creo que el Ministerio de Trabajo, creo que la Autoridad de Trabajo, perdón, la Autoridad Inspectiva de Trabajo va a tener que aplicar bastante el principio de razonabilidad en estos casos. Por ejemplo, yo puedo, como un requisito esencial, solicitar la negociación con los trabajadores en el primer supuesto, en donde me dice que sin haber afectación económica, yo no puedo implementar el trabajo remoto ni aplicar la licencia con goce de haber. Entonces ahí yo sí voy a exigir una negociación por parte del empleador. Pero aquellas empresas que se van por afectación económica, ¿no? Yo creo que va a ser casi imposible que puedan demostrar algún tipo de negociación, porque ¿qué van a negociar si tienen las arcas vacías? Vuelvo a repetir, repito que el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, la Autoridad de Trabajo va a tener que aplicar bastante el principio de razonabilidad al momento de evaluar este tipo de situaciones. Si no me equivoco, ya van más de 7,000 empresas que han pedido la suspensión perfecta de labores y cada una tiene sus propias características. Bueno, muchas gracias y espero las preguntas, como dije al principio, que tengan a bien hacer. Doctor, muchas gracias por su exposición, ¿no? En verdad, muy agradecido con sus tremendas explicaciones. Señores, antes de iniciar la parte de preguntas y respuestas, pediremos por favor llenar una breve encuesta, profesor, antes de que entremos allí. Eso lo van a ver los participantes y lo van a llenar brevemente, ¿no? Espera un momento, por favor. Por favor, se les pide a todos poder llenar esas encuestas, solamente te tardará unos 30 segundos. Después de esto comenzaremos con la ronda de preguntas y respuestas, profesor. Le estaré haciendo cada una de las preguntas que plantean y si usted ve bien aclarar otros puntos que usted pueda ver, también lo puede desarrollar. Perfecto. Vamos a ver unos 30 segundos, unos 20 segundos más. Perfecto. Vamos a dar por finalizadas las preguntas.
para comenzar con la sección de preguntas y respuestas. Ok, perfecto. Profesor, vamos a comenzar con estos 30 minutos de preguntas y respuestas. Ok. La primera dice, doctor Valle, ¿cuándo cree que se reactive el sistema administrativo de justicia? A la fecha solo están funcionando los juzgados de emergencia. Esa pregunta es bastante difícil de responder, ¿verdad? Porque creo que justamente uno de los sectores donde más interacción de personas hay, y ahí no solamente entre trabajadores, es justamente el sistema administrativo de justicia, ¿no? El Poder Judicial. Entonces, yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que se reactive el mismo. Tal vez acortaría ese tiempo que se le dé o se le provea a los trabajadores de las medidas correspondientes para evitar la propagación del virus, o esto, ¿no? Que la tecnología haga que las audiencias se establezcan a través de chats, de Zoom, ¿no? De webinar, qué sé yo. Pero no creo que el Poder Judicial vaya muy tempranamente a levantar, ¿no? este estado de paralización. He visto a los trabajadores, si no me equivoco, he visto un trabajador, al secretario general de uno de sus sindicatos, muy alterado, pues, pedir explicaciones de por qué el Poder Judicial iba a levantar la paralización el 26, si no me equivoco, iban a empezar las labores. La situación es que yo creo que lo podrían hacer siempre y cuando el Estado les provea de las medidas sanitarias correspondientes para evitar la propagación y la infección del virus en los trabajadores, y no solamente en los trabajadores, sino en los usuarios, que somos todos nosotros, ¿no? Claro, profesor. La segunda pregunta, los trabajadores que están en suspensión y no cuentan con dinero en cuenta de CTS según la norma, ¿podrían pedir al empleador el adelanto de la CTS y las gratificaciones de julio? ¿A partir de cuánto se puede prestar esta solicitud? ¿Desde que el empleador notifica la suspensión al trabajador o desde que el MTPE aprueba la suspensión? No, desde que el empleador notifica, personalmente creo que desde que el empleador notifica la suspensión al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Porque es a partir de ahí que el trabajador ya no va, lo que hablaba antes, el trabajador ya no va a tener ingresos. Lo que decía antes, es de ejecución inmediata. Entonces, lo que esta norma quiere un poco beneficiar al trabajador en ese sentido, que no va a recibir ingresos, poder disponer de su compensación por tiempo de servicios, en el caso la tuviera, hasta una remuneración bruta mensual por cada 30 días calendarios desde el periodo de suspensión, y si no tiene esta compensación por tiempo de servicios, si no posee compensación por tiempo de servicios, puede solicitar al empleador inmediatamente el desembolso, pues, el desembolso de su CTS del mes de mayo y la gratificación del mes de julio de 2020 hasta el momento de la solicitud, ¿no? O sea, no es toda, sino hasta el momento en que se va a hacer el desembolso de este tipo de beneficios. Acá hay una situación bastante controversial y les comento, está justamente direccionada a las empresas que solicitan la suspensión perfecta de labores por afectación económica, ¿no? Entonces, este tipo de empresas, lo más probable es que no tengan caja y tengan muy poco de activos fijos, que yo creo no se deben gastar porque va a servir para la reactivación, para la reanudación de las labores de estas empresas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando una empresa solicite la suspensión perfecta de labores por afectación económica porque no tienen absolutamente nada, y los trabajadores en gran número, ¿no? En gran número, le soliciten pues el adelanto de su CTS y el adelanto de sus gratificaciones? Simplemente esta empresa no va a poder cumplir con esas solicitudes, ¿no? La respuesta para la empresa, creo yo, debería ser fácil.
¿no? Al no poder cumplir con las solicitudes porque no tienen caja, en el momento que la autoridad inspectiva vaya a hacer la respectiva constatación de por qué no está cumpliendo con la norma, yo solamente le voy a demostrar al Ministerio de Trabajo, perdón, a la autoridad inspectiva, de que no tengo caja para poder cumplir con esas solicitudes. Y con eso la empresa va a salvar esta situación. ¿Qué pasa con los trabajadores? Esa es la situación. ¿Por qué? Porque la norma, el decreto el decreto de urgencia 038-2020 y el decreto de urgencia 011-2020-TR indican que solamente y únicamente para los trabajadores de las microempresas cuyas remuneraciones no pasen los 2.400 soles, se les dará esta remuneración benéfica, ¿no? Esta compensación económica benéfica de 760 soles. Pero ¿qué pasa con aquellos trabajadores? ¿Qué pasa con cuyos empleadores no pueden cumplir con los adelantos por la afectación económica, ¿no? Creo que es una gran pregunta que deja muy abierta este tipo de leyes. Hablaba de leyes rápidas, y las leyes rápidas lamentablemente muchas veces no son pensadas y no se ponen en todas estas situaciones, ¿no? Perfecto, profesor. Otra persona pregunta, profesor. La norma que regula la suspensión perfecta de labores se aplica, perdón, a aquellas empresas híbridas, es decir, son del sector público, pero que tienen régimen laboral privado. La norma no dice absolutamente nada sobre eso, pero por la interpretación de las normas anteriormente dadas, creo que no. Solamente es para las empresas del sector privado. Perfecto. ¿Aconsejaría a las empresas aplicar suspensión perfecta para negociar posteriores conciliaciones a nivel judicial? No entiendo mucho la pregunta. O sea, si yo aconsejo a una empresa ir a una suspensión perfecta de labores para poder Negociar conciliar después posterior. con los trabajadores a nivel judicial, Sí, esa es la no, pregunta no. que planteé. Yo aconsejo ir a una empresa a una suspensión perfecta de labores siempre y cuando cumpla con los filtros. Así de simple, ¿no? Sobre todo con el filtro de afectación económica, porque yo creo que la suspensión perfecta de labores tiende más hacia ello, ¿no? Tiende más hacia ello, pero siempre y cuando cumpla con los filtros establecidos, que son los que acabo de mencionar, no poder implementar el trabajo remoto y al mismo tiempo no poder aplicar la licencia con goce de haber compensable, y por otro lado, los que tienen afectación económica, las empresas que tienen afectación económica. Si se cumple con los filtros, yo les recomiendo, y se cumple con los filtros y con los requisitos establecidos en la norma en la medida de lo posible, yo les recomiendo ir a una suspensión perfecta de labores. Pero no jugar con esto de conciliar a futuro en el Poder Judicial o no conciliar, es jugar mucho con el destino, ¿no? Perfecto. Dice, si mis trabajadores se encuentran en periodo de prueba y su labor no puede ser ejecutada remotamente, ¿puedo despedirlos sin expresión de causa? Qué pregunta más interesante esta. Fíjense, la jurisprudencia últimamente está ligando el periodo de prueba, al desempeño de las labores del trabajador. El periodo de prueba sirve para el empleador ver si el trabajador se desempeña adecuadamente en las labores, ¿no? ¿Cómo lo voy a poder hacer? O sea, ¿cómo voy a poder ver el desempeño de mis trabajadores? En primer lugar, si estamos hablando de trabajadores que no realizan trabajo remoto. Y para aquellos que realizan trabajo remoto, claro, si yo veo que su desempeño no es eficiente, no es el adecuado, ¿no? Y estando ellos dentro del periodo de prueba, yo puedo terminar el contrato con ellos sin ningún problema, ¿no? Hay una pregunta, buenos días, buenas noches. Acordé con la empresa tomar las vacaciones del 1 al 12 de abril. Estos días ya lo depositaron. Pero, perdón, se me movió. Perdón, profesor, que se me murió la pregunta. Bueno, acordé con la empresa en tomar vacaciones del 1 al 12 de abril. Estos días ya lo depositaron, pero como se sabe, la cuarentena continuará hasta el 10 de mayo. Pero hasta el momento no me han comunicado conmigo, no se han comunicado conmigo. Debo entender que por su silencio la empresa se acogió a la suspensión perfecta. De ser así, ellos deben enviarme que no me van a pagar después del 12 de abril en adelante. Nota, mi trabajo solamente puedo hacerlo de manera presencial. Interesante pregunta, porque yo acabo de mencionar durante la exposición que no son válidos estos acuerdos de vacaciones durante la vigencia del decreto de urgencia 029-2020. Entonces,
si fue durante la vigencia del Acuerdo 029-2020 y antes de la entrada en vigencia del Decreto Supremo 038, yo creo que ese acuerdo de vacaciones no es válido. El derecho mínimo que tienen los trabajadores que no puedan realizar trabajo remoto, ¿no? Es la licencia con goce de haber compensable, ¿no? Por otro lado, porque esa pregunta tiene, en realidad son dos preguntas, ¿no? El empleador tiene que comunicar inmediatamente al trabajador de que se ha ido a una suspensión perfecta de labores. Y después de esa comunicación, recién comunicar al Ministerio de Trabajo que se va a ir a una suspensión perfecta de labores. Porque no solamente es comunicación, sino también le exige, como digo, hasta ahora la norma exige negociación con los trabajadores antes o para evitar irse a una suspensión perfecta de labores. O sea, le han tenido que comunicar que la empresa tomaba esa decisión, ¿no? Hay una persona que plantea dos preguntas relacionadas en sí. ¿Es válido extender la protección a los grupos de riesgo según está establecido en el documento técnico del MIXA también a las mujeres embarazadas? ¿Se podría no extender esta protección y enviar a suspensión perfecta a las mujeres embarazadas? No, yo creo, a ver, yo creo que, a ver, ¿qué pasa con esto? Y como lo decía antes, el COVID-19 es una pandemia de las que no tenemos mayores conocimientos. No tenemos mayores conocimientos. Entonces, las listas que pueda elaborar la autoridad de salud no deben ser cerradas. Yo creo que una mujer en estado de gestación sí se podría considerar dentro del grupo de riesgo, ¿no? La otra pregunta es mucho más controversial. Si las personas que son consideradas dentro del grupo de riesgo pueden ir a una suspensión perfecta, se puede ir con ellas a una suspensión perfecta de labores. Yo he estado discutiendo bastante esto con algunos amigos laboralistas, a los cuales desde ya les envío mis saludos, y hay dos posiciones bastante marcadas. Aquellos que dicen que no se puede ir no se puede ir a una suspensión perfecta de labores con las personas que se encuentran dentro del grupo de riesgo, porque así lo establece y lo diferencia el artículo 4 del Decreto de Urgencia 038-2020, y otra interpretación que dice que las personas con grupo de riesgo también pueden irme a una suspensión perfecta de labores con las personas denominadas dentro o establecidas dentro del grupo de riesgo, porque la ley no crea ninguna diferenciación expresa sobre eso, ¿no? Y las excepciones deben ser expresas, creo yo también, ¿no? Pero es bien controversial ese tema, ¿eh? Si puedo ir o no a una suspensión perfecta de labores con las personas que se encuentran dentro del grupo de riesgo. Yo considero que sí, mi posición es que sí. Claro. Otra pregunta, profesor. ¿Qué se podría hacer con una empresa que, si bien no cumple con los ratios establecidos en el DS 011-2020 TR, posee una situación financiera deficiente que no posibilita pagar la licencia con goce de haber compensable? Como mencioné antes, ¿no? Al menos tal vez esa empresa puede irse a una suspensión perfecta laboral parcial. O sea, no con todos sus trabajadores, no con el universo de trabajadores, pero sí con los trabajadores. Obviamente, si me estás hablando ya de licencia con goce de haber compensable, quiere decir que también no se puede aplicar con ellos o implementar con ellos el trabajo remoto. Entonces, como yo decía desde un inicio, no todos los filtros tienen connotación económica. Si con un grupo de trabajadores tú no puedes, una determinada empresa no puede implementar el trabajo remoto, ni aplicar la licencia con goce de haber compensable, sobre eso el grupo de trabajadores yo me puedo ir a una suspensión perfecta de labores parcial. ¿Se puede entender como imposibilidad de compensar el tiempo otorgado como licencia con goce de haber a una persona que está próxima a que se le vence el plazo de su contrato? Qué interesante pregunta. Podría entenderse, de acuerdo a lo que indica, a las características de lo que se debe entender por licencia con goce de haber compensable, ¿no? Pero yo creo que con aquellas personas que se va a acabar el contrato, o sea, tal vez me están hablando de contratos a plazo fijo, ¿verdad? Que no serán renovados. Yo creo que con ellos, si bien es cierto, no cabe la compensación, ¿no? En la liquidación, el riesgo
de esa compensación está a cargo del empleador, ¿no? Dentro de las relaciones laborales, quien corre el riesgo de este tipo de situaciones es el empleador, porque es el que se beneficia con las ganancias de la empresa, ¿no? Con las ganancias realizadas por el esfuerzo del trabajador. ¿No? Ambos tienen un esfuerzo, ¿no? Pero el que se beneficia con las ganancias es el empleador y él corre el riesgo. Entonces, si me estás hablando de un trabajador que va a vencer su contrato y no va a poder compensar horas, yo creo que no se puede ni deducir de la liquidación, y creo yo que también estaría muy difícil comprenderlo dentro de la licencia con goce de haber compensable, dentro de las excepciones de la licencia con goce de haber compensable, ¿no? Al final todo queda en interpretación, pero es muy difícil. Sí. Dice, otra pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de gravar un impuesto solidario a las grandes empresas? ¿Afectaría a los trabajadores también? Y también plantea una misma pregunta, otra segunda pregunta. ¿Qué pasará con trabajadores que emitan recibos por honorarios? ¿Cuál es el alcance de la norma para este sector? Interesantes las dos preguntas, ¿no? Sobre la primera pregunta, yo creo que mejor la podría responder un economista. Y también entre economistas yo creo que habrían diferentes interpretaciones. Desde el punto de vista legal, yo no soy sociólogo ni economista para observar ese tipo de situaciones. Si me lo preguntas, un impuesto, el famoso impuesto sobre los que más ganan, ¿no? Podría resultar, al menos si es una medida temporal durante el periodo de la pandemia, una medida beneficiosa. La segunda pregunta sí me preocupa, ¿no? No hay trabajadores que emitan recibos por honorarios, porque los recibos por honorarios nos llevan directamente a una relación civil y no a una relación laboral. Y si estamos hablando de locadores dentro de una relación civil, ellos no entran dentro del ámbito de protección de estas normas, nuevas normas laborales que se han dictado durante la pandemia, ¿no? Entonces, no se podría tratar como trabajador, porque en realidad estaríamos ante un locador, ¿no? Y las normas laborales no tratan sobre ello, ¿no? Sobre este tipo de relaciones. Lo que podría ser en el caso que este locador considere que se halla ante una verdadera relación de trabajo, ante un verdadero contrato de trabajo, poner la denuncia correspondiente ante la autoridad de trabajo o iniciar su proceso judicial respectivo, ¿no? Para pedir todos los derechos que le corresponderían de ser considerado formalmente trabajador. Perfecto. Vamos a seguir con la pregunta, profesor. Tenemos bastante preguntas, tenemos 116 preguntas. Le digo a los participantes que vamos a tratar en esta media hora de dar la mayor cantidad de respuestas, ¿no? Pero ahí vamos dando. Hay una pregunta que dice, una empresa que brinda servicios esenciales o conexos que por decisión empresarial no está operando, ¿puede suspender de manera perfecta a los trabajadores que no están sujetos a una fiscalización inmediata? Una empresa que puede realizar, está dentro de los Que servicios brinda, permitidos y no los realiza. ¿Puedes pero repetir que la por pregunta, por decisión, favor? sí, una empresa que brinda servicios esenciales o conexos que por decisiones empresariales no está operando. Ah, ya. Viene la pregunta, ¿puede suspender de manera perfecta a los trabajadores que no están sujetos a una fiscalización inmediata? Esa es la pregunta. Interesante, sí, interesante, porque ese es justamente uno de los supuestos de los que yo hablaba cuando decía que ese tiene que entender en cuanto no se puede aplicar la licencia con goce de haber compensable, ¿verdad? El primer supuesto era cuando la jornada del empleador cuente con distintas horas que cobran las 24 horas del día, ¿no? Con distintos turnos que cobran las 24 horas del día. La segunda, si mal no recuerdan, era cuando la naturaleza riesgosa de las actividades realizadas por el trabajador impliquen un peligro para su seguridad y salud. La tercera era cuando los horarios de las empresas sean restringidos por normas legales. Y la cuarta, ahí se encontraría este supuesto, cuando escape al control de las partes, ¿no? Cuando escape el control de las partes. Y dije, me pongo a pensar en el artículo 5 del Decreto Supremo 007-2002-TR, que trata justamente de aquellos trabajadores que no se encuentran dentro de la jornada máxima de trabajo, trabajadores de dirección, trabajadores que no están sujetos a fiscalización inmediata, ¿no? Y aquellos trabajadores que realizan servicios intermitentes de espera, vigilancia y custodia. Entonces, yo creo que para estos trabajadores sí podría caber la suspensión perfecta de labores, ¿no?
porque en realidad no podrían. ¿Qué van a compensar si no tienen jornada máxima, no? Dice, nos pregunta la señorita Katy, buenas noches, los trabajadores siempre se les liquida mensualmente y se le vuelve a renovar contratos. Este mes tengo personal que ya no voy a necesitar por la misma coyuntura, dice la señorita. ¿Qué problema tendría con SUNAFIL o el Ministerio del Trabajo? Me imagino que si son trabajadores que mensualmente le renuevan trabajos, que estamos hablando de alguna de las modalidades de contrato a plazo fijo, ¿no? O a plazo determinado. La primera contingencia que podrías tener es que no tengan una causa objetiva de contratación y que estén desnaturalizados y que en realidad esos trabajadores sean trabajadores indefinidos. Porque si están bien hechos estos contratos, si tienen todas las formalidades de ley, tanto sustanciales como, valga la redundancia, formales, no tendrías que tener ningún problema. La renovación queda a criterio de las partes, por acuerdo de las partes. Y si una de las partes no quiere renovar el contrato, en realidad no habría ningún problema. Hay una pregunta corta. ¿Qué tipo de documentos son necesarios para sustentar la sustentación perfecta de labores? Suspensión perfecta de labores, perdón. Depende de la causa, ¿no? Depende de la causa. Yo les aconsejo revisar el protocolo para ver qué tipo de documentos son necesarios. El protocolo que complementa justamente al Decreto Supremo 011-2020-TR y que acaba de salir hoy, ¿no? En ese protocolo se ven todos los documentos que necesita el empleador para poder solicitar la suspensión perfecta de labores. Hay una pregunta muy interesante acá también. Si la empresa se ha acogido al subsidio 35% y Perú reactiva, ¿puede aplicar la SLP, la SPL? Sí, ¿se acuerdan cuando hablaba de estas malas interpretaciones que se dan porque las normas son demasiado generales y ambiguas? Y ponía de ejemplo a la ministra de Trabajo, pues este es el ejemplo, esta pregunta se basa en ese ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, la ministra de Trabajo comentó varias veces por televisión que aquellas empresas que se habían suscrito al subsidio de 35% o iban por esto de Reactiva, pero por esta figura de Reactiva Perú, no podían acogerse a la suspensión perfecta de labores, ninguna de las dos normas mencionadas y que se refieren a la suspensión perfecta de labores ponen esa situación como filtro. Entonces, no hay absolutamente ningún problema de que una empresa que se haya acogido al subsidio del 35% pueda irse a una suspensión perfecta de labores por cuestiones económicas. Porque, señores, a ver, pongamos los pies sobre la tierra, ¿no? Ese subsidio a favor de las empresas del 35% muchas veces no sacan de ningún apuro económico a las empresas. Es un subsidio bastante bajo, ¿no? Y en cuanto a Reactiva Perú, tendrá que verse cada caso, ¿no? Tiene que ser casuístico. Porque tal vez con Reactiva Perú ya no entran dentro de ninguno de los 3 filtros que se necesitan para solicitar la suspensión perfecta de labores, ¿no? Y si aún así con Reactiva Perú pueden probar o comprobar la afectación económica, que la pueden comprobar, porque si ustedes se dan cuenta, para solicitar una suspensión de labores perfecta por afectación económica, no se necesita ver si las empresas tienen o no tienen un gran peculio tampoco, ¿no? Si han generado o no los años anteriores pingües ganancias. Porque en realidad lo que se va a ver es las ventas obtenidas en un determinado mes y compararlas con el mismo mes del año anterior y ver los puntos porcentuales de diferencia, ¿no? Entonces, no hay que equivocar las cosas. Cuando hablamos de afectación económica de una empresa, nos tenemos que ir a las ratios, y las ratios que están establecidas en la propia en la propia norma, perdón, y que habla sobre el nivel de ventas en un determinado mes y su comparativo con el mes del año anterior. Una pregunta corta. ¿El empleador puede obligar al trabajador a solicitar el adelanto de vacaciones? ¿El trabajador puede obligar? ¿Puede obligar el empleador Ah, puede obligar al trabajador a solicitar el adelanto de vacaciones? no, jamás. Eso sí, bajo ningún supuesto. Téngase la interpretación que se tenga sobre estas normas, los adelantos de vacaciones, sea bajo la vigencia del decreto de urgencia 029-2020 o bajo la vigencia del decreto de urgencia 038-2020, o sea, sobre el primero creo que no se podría. Y sobre el segundo, dice claramente la norma que se necesita un acuerdo con el empleador, ¿no? Un acuerdo entre empleador y trabajador.
No puede haber Claro. obligación en ese sentido. Lo que sí puede hacer el empleador es otorgar las vacaciones devengadas bajo la vigencia del decreto de urgencia 028-2020 con la finalidad de no irse a una suspensión perfecta de labores en relación a ese determinado grupo de trabajadores, ¿no? El señor Eric nos pregunta, si después del estado de emergencia no se pudo compensar las horas de trabajo y el trabajador decide renunciar, ¿se le puede descontar el periodo no trabajado? Si después del estado de emergencia el trabajador decide no compensar, O sea, no se ¿no? pudo compensar No. las horas de trabajo y el trabajador decide renunciar. La pregunta es, ¿se le puede Ah, descontar el periodo no trabajado? no, tengo la misma idea de la pregunta anterior, porque el riesgo es por parte de la empresa, ¿no? Si renuncia el trabajador, no se puede descontar porque si no, nunca hubiera sido una licencia con goce de haber. Ok, perfecto. Eh, Otra pregunta vamos a seleccionar aquí de forma aleatoria porque son muchas, profesor, en verdad. Buenas noches. Tenemos, Sí, tenemos ya 25 minutos, en 5 minutos ya estaremos terminando. Dice, buenas noches. Si una empresa alega grave afección económica, puede aplicar la suspensión perfecta sin agotar medidas previas, como el otorgamiento de vacaciones truncas. ya, sí, a ver, esa es la pregunta también estuvo dentro de la exposición. A ver, y creo que tiene mucha razón. Además, miren, como comentaba, sobre el principio de razonabilidad que tiene que tener la entidad o la autoridad inspectiva de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la norma obliga a negociar con los trabajadores antes de irse a una suspensión perfecta de labores. Pero yo les digo, o sea, esta negociación tiene que verse bajo la lupa, porque van a haber empresas con tal afectación económica que no tengan cómo negociar con los trabajadores. Si yo quiero negociar con los trabajadores antes de irme a una suspensión perfecta de labores, tengo que tener caja para hacerlo. Tengo que tener dinero para poder negociar. Si no, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, yo creo que las empresas que tengan una afectación económica tal y que lo puedan demostrar ante la autoridad inspectiva de trabajo, a ellas no se les podrá exigir la negociación, ¿no? En ningún sentido y en ningún ámbito. Hay una pregunta más o menos relacionada, no sé si será para economista o financiero, pero se la hacen ustedes, doctor Valle. Entonces, desde su perspectiva y experiencia laboral, ¿cuál sería la solución para aquellas empresas que no tienen activo fijo para negociar con sus trabajadores? Lo que acabo de decir, no, ¿qué van a negociar? No, ¿qué van a negociar, no? Entonces, yo creo que parece, si me está hablando con la finalidad de irse a una suspensión perfecta de labores, yo creo que esas empresas están exceptuadas, excepcionadas de la negociación. Pueden irse a una suspensión perfecta de labores sin necesidad de negociación. ¿Es válido que la empresa se haya acogido a la suspensión de labores antes de publicar el decreto de urgencia basándose en un artículo del Decreto Supremo 00397-TR? Ah, creo que no. A ver, lo que pasa es que la suspensión perfecta de labores tiene una regulación anterior dentro de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? El artículo 15 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es ese decreto supremo 003-97-TR, ¿no? También preveía la suspensión perfecta de labores. No, no, yo creo que no. Y yo creo que no desde el punto de vista, desde el criterio de que el decreto de urgencia 029-2020 estableció como derecho mínimo, ¿no? Como derecho mínimo para los trabajadores, ¿no? Inactivos forzosamente, una licencia con goce de haber compensable. Ese es el derecho mínimo que tienen. Entonces, no se podía ir a una suspensión perfecta de labores en base a una ley anterior, porque sería afectar ese derecho mínimo ya establecido en este decreto de urgencia. Es por eso que se crea esta figura de la suspensión perfecta de labores mediante el decreto de urgencia 038, que además tiene diferencias con el artículo 15 del decreto supremo 003-97-TR. Es más, el Ministerio de Trabajo, si no me equivoco, el Ministerio de Trabajo, la Autoridad Administrativa de Trabajo, si no me equivoco, ya ha multado a empresas que se han ido a una suspensión perfecta de labores antes de la vigencia del decreto de urgencia 038-2020 y basándose en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Perfecto, profesor. Ya terminando, porque ya tenemos 28 minutos aproximadamente, creo que le puedo hacer una pregunta más, Claro, si usted claro, me sí, lo cómo permite. no. Dice, ¿existe alguna norma que resguarde la empleabilidad a los trabajadores del sector público?
Los trabajadores del sector público se diferencian pues en aquellos que están bajo el régimen de la 276 y en el régimen CAS y en el régimen 728. Pues, ¿no? El sector público tiene una gran variedad de contratos, ¿no? Y las normas, justamente, las nuevas normas que se han dado durante la pandemia, en la medida de lo posible, tratan de salvaguardar el derecho de todos y cada uno de estos trabajadores, ¿no? Tanto así que yo creo que en el ámbito público, ¿no? No creo, en el ámbito del sector público, no soy muy perito en esto, pero no cabría ni siquiera la suspensión perfecta de labores, que sería una contradicción tremenda. Entonces, desde ahí ya los están protegiendo, ¿no? Ya una última pregunta, profesor, Sí, sí, porque sí. dice, buenas noches, ¿cuál es la opinión respecto a las empresas que no han tomado como opción la suspensión perfecta, sino el despido inmediato sin previo aviso? Seguramente, un despido inmediato sin previo aviso. O sea, quiero entender que me están hablando de despidos arbitrarios. Pues la consecuencia será aquella para todo tipo de acto arbitrario, ¿no? Seguramente una multa por la parte de la autoridad administrativa si el trabajador se queja y una futura demanda judicial por eso, ¿no? Perfecto, profesor. Bueno, profesor, ya se han acabado los 30 minutos, esperamos que también los participantes comprendan. Sé que son muchas preguntas que surgen porque es un tema en verdad bastante hay muchas dudas que aclarar, pero tenemos una hora, ¿no? Más bien, si usted quiere dar unas últimas palabras para despedirnos de los participantes. No, nuevamente mi agradecimiento a la universidad y como dije en un principio a todos y cada uno de los participantes y las disculpas del caso si no he sido claro en algunos temas. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. En verdad, muy interesante su exposición y muy agradable tenerlo con nosotros. También le Gracias. recordamos a los participantes que en nuestro canal YouTube Posgrado Empresa UDET van a poder conseguir la grabación de esta conferencia del profesor José Valle y así como de las otras anteriores que se ha dado, los webinars anteriores que ha organizado Posgrado Empresa. Tengan todos muy buena noche y por favor a cuidarse en casa. Listo, gracias a Hasta todos. Buenas luego. noches. Buenas noches.